Próxima Centauri no es una estrella. Próxima Centauri es una estrella de baja masa que pertenece a la constelación austral de Centauro. Esta estrella está ubicada a 4.24 años luz de la Tierra. Si tuvieras un láser lo suficientemente potente, el haz de luz tardaría 4.24 años en llegar hasta ella. Es decir, cuando miras hacia esa estrella, en realidad estás viendo cómo lucía hace 4 años. El objeto más rápido que los humanos hemos creado hasta ahora es la sonda espacial Voyager original. Esta nave viaja a más de 56.000 km por hora, pero incluso con esa velocidad impresionante, tardaría miles de años en llegar a Próxima Centauri. La única forma realmente viable de alcanzar esa distancia sería utilizando tecnología capaz de viajar más rápido que la luz, algo conocido como FTL, del inglés Faster Than Light, o más rápido que la luz. Sin embargo, según Einstein, una de las leyes fundamentales del universo dice que nada puede viajar a esa velocidad, excepto la luz misma. Era el año 2037 cuando desafiamos esa regla. ¿Pero a qué costo? Mi nombre es James Anderson. He estado en la Fuerza Aérea por 15 años, y siempre se ha dicho que soy el mejor hombre que han tenido. Hace 2 años recibí una invitación de la NASA para participar en un proyecto revolucionario. Trabajar con la NASA siempre había sido un sueño para mí. De niño, solía disfrazarme de astronauta en Halloween y devoraba prácticamente todos los libros sobre ellos y la historia de los vuelos espaciales. Unirme a la Fuerza Aérea fue lo más cercano que podía hacer en ese momento, y terminé disfrutándolo muchísimo. Estaba destinado en la base aérea de Edwards como piloto de pruebas para cazas experimentales. El director del proyecto se llamaba el Dr. Robert Butler. Robert era un hombre alto, pelirrojo, con un cerebro que haría sentir envidia incluso al mismísimo Einstein. Fue él quien me invitó personalmente a formar parte de su proyecto. Acepté casi de inmediato cuando me llamó, y programamos una reunión para discutir los detalles. El lugar del encuentro era un edificio de oficinas sin señas distintivas en el centro de Bethesda, Maryland. La oficina de Robert era probablemente la habitación más ordenada que había visto en mi vida. Tenía un enorme escritorio de caoba con un monitor de computadora que ocupaba casi la mitad de una de las esquinas del escritorio. Detrás de él había una estantería llena de libros y modelos en miniatura de aviones. Un agradable aroma otoñal llenaba el aire, proveniente de un incienso que tenía encendido al otro lado de la sala. Robert me saludó con un apretón de manos y me invitó a sentarme. Entonces comenzó a hablar. Hola, James. Gracias por reunirte conmigo hoy. Gracias a ti por invitarme. Estoy emocionado por explorar las oportunidades que tengo frente a mí. Respondí con entusiasmo. Vamos a quitar las formalidades del camino para poder entrar en materia. Necesito que firmes un acuerdo de confidencialidad, ya que este proyecto está clasificado como ultrasecreto. Continuó Robert. Me deslizó un documento bastante grueso. Tal como sospechaba, era el mencionado acuerdo. Había firmado miles de estos en el pasado, así que sabía cómo funcionaba. Básicamente decía que si hablaba del proyecto con alguien fuera de su ámbito, sería considerado traición. Sin pensarlo demasiado, firmé el documento con una pluma fuente carísima que tenía en su escritorio. Por un momento esperé que saltara de su silla y me dijera que era solo de adorno, pero no lo hizo. Le devolví el documento junto con la pluma y le agradecí antes de preguntar. Entonces, ¿de qué trata este proyecto revolucionario del que hablas? ¿Estás familiarizado con el físico teórico Miguel Alcubierre? Preguntó Robert con una expresión curiosa. He leído sobre él. Teorizó una forma de viajar más rápido que la luz, pero esa teoría fue refutada hace tiempo. Contesté, un poco escéptico. Robert se recostó en su silla y prosiguió. ¿Y si te dijera que recientemente revisamos su trabajo y lo pusimos en práctica? Una nueva pregunta surgió en mi mente. El motor FTL de Miguel requería una cantidad significativa de energía para funcionar. Nada en el mundo puede generar tanta energía. Buena pregunta, James. Los científicos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN han encontrado una forma de producir grandes cantidades de antimateria. Hemos logrado generar suficiente para un viaje de ida y vuelta a Próxima Centauri, con un poco de sobra. Contestó con calma. Entonces, ¿han construido una nave? Pregunté. Así es. La llamamos Trieste, en honor al sumergible pilotado por Jack Picard que descendió a las profundidades más profundas del océano. Nos pareció el nombre más adecuado. Respondió con orgullo. Me sentí abrumado de ser parte de algo tan grande.
tenía la oportunidad de dar forma al futuro de la humanidad y de influir en generaciones venideras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras preguntaba: ¿qué tan rápido puede ir? Según nuestros cálculos, la Trieste tiene una velocidad máxima de 32.47 veces la velocidad de la luz. Y tú serás su piloto. Contestó, como si hubiera estado esperando toda la conversación para darme esa respuesta. Antes de que pudiera preguntar sobre la fecha del vuelo, Robert me entregó un contrato que detallaba todo el proyecto. Al firmarlo, Robert me organizó alojamiento y me tendió la mano. La estreché y me fui a mudarme al apartamento que me había proporcionado. Después de instalarme durante una semana, Robert me invitó a una amplia sala de conferencias para conocer a las otras personas que me acompañarían en el vuelo pionero. Llamó a 4 personas y las alineó, cada una en la cima de su campo respectivo y con muchas ganas de cambiar la historia. La primera con la que me presentaron fue la ingeniera, doctora Praveena Kooke. Praveena diseñó y ayudó a construir el reactor y el motor FTL. Era una mujer de estatura baja, quizás un poco más de 1.50 metros, con el cabello largo y oscuro, en sus 30 años. Lo que le faltaba en altura, lo compensaba con inteligencia. La siguiente persona con la que me presentaron fue el Dr. Haruto Mon. El Dr. Mon era el médico del equipo. Era alto, con el cabello corto y un traje. Haruto había estado en la contienda para ser el cirujano general, por lo que la NASA no dudó en invitarlo. Luego conocí a la científica principal, la doctora Elizabeth Murphy. Elizabeth era una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Sus ojos brillaban como diamantes. Me quedé mirando su rostro sonriente hasta que el hombre a su lado carraspeó. Me despejé y le estreché la mano a ella, y a la de él. El hombre era el comandante de la Trieste, el coronel Edward Thompson. Thompson no se parecía en nada a los coroneles con los que había trabajado a lo largo de los años. Era bajo y delgado, por lo que no daba una presencia tan intimidante. A pesar de eso, le mostré el respeto adecuado. Antes de que termináramos nuestro apretón de manos, se inclinó hacia mi oído y susurró: vi cómo miraste a Elizabeth. Eso no tiene nada que ver con esta misión, así que si pudieras mantener tu miembro dentro de tus pantalones, todo esto irá mucho más suave. Asentí antes de unirme a él en la fila. Robert nos entregó a cada uno una copa de champán y propuso un brindis. Por nuevos horizontes. Chocamos las copas y comenzamos a socializar. Al día siguiente fue la orientación. Todos nos reunimos en la misma sala de conferencias. Ese día finalmente tuve la oportunidad de ver la Trieste. Aunque solo era una imagen renderizada en la pared, se veía como si estuviera mirando la nave real. En la parte delantera de la nave había una gran estructura esférica que parecía ser el centro de mando, probablemente donde controlaríamos todo, también desde dentro de la esfera. Detrás de la esfera había lo que parecía una antena de comunicaciones. Luego estaba el reactor, ubicado entre 2 grandes anillos. Los anillos eran el componente principal del motor FTL. Detrás de eso, en la parte trasera de la nave, estaban los motores principales para la propulsión estándar. A los lados del reactor, había 2 tanques cilíndricos para el combustible. Uno contenía antimateria y el otro materia. Esas 2 sustancias emiten enormes cantidades de energía cuando se combinan. El reactor se encargaba de controlar eso y convertirlo en energía. Robert comenzó a explicar por qué eligió a Próxima Centauri. Como ya saben, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, aparte del Sol. Esto la convierte en una excelente candidata para este proyecto. Pero no es solo por eso que la elegimos. Durante un poco más de 40 años, esa estrella ha estado emitiendo ráfagas de ondas de radio de ultra alta energía. Cuando se analizan, la señal parece aleatoria. Básicamente, son ráfagas de estática. ¿No emiten las estrellas todo tipo de ondas? Pregunté. Sí, James, es cierto. Lo notable de estas es que ocurren exactamente cada hora. Si eso no fuera extraño suficiente, cada ráfaga es completamente idéntica. Continuó Robert. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la información en estado de shock. Robert se rió. Esa fue mi reacción exacta. Su tarea será viajar hacia la estrella y usar el equipo que traigan para estudiarla y descubrir qué causa esas señales. Sonreí al ver la emoción en el rostro de Elizabeth. Las estrellas eran su área de estudio. Robert empezó a responder más preguntas que teníamos. Algunos detalles importantes me llamaron la atención.
La Trieste aún estaba en construcción en órbita, se tardaría 1.5 meses en llegar a la estrella a la máxima velocidad y la salida estaba programada para dentro de un año, después de un riguroso entrenamiento. Nuestra orientación terminó y me fui a casa. La NASA llevó mi cuerpo al límite extremo durante ese año. Nunca me habían puesto a prueba de esa manera, ni siquiera durante mi tiempo en la Fuerza Aérea. En una de las simulaciones, me sentaron en una silla unida a un dispositivo giratorio que me hizo girar a una velocidad increíble para simular las fuerzas G. En otra ocasión me metieron en una cámara durante varias horas, bajo alta presión atmosférica, para ver cómo respondía al cambio. Después de muchas pruebas como esas, mis compañeros de tripulación y yo estábamos listos para partir. Finalmente llegó el día del lanzamiento. Esta era una misión ultrasecreta, así que el viaje hasta el cohete Soyun que nos llevaría al espacio fue extrañamente libre de reporteros. No tenía a nadie a quien decirle adiós, lo cual fue una de las razones por las que fui seleccionado, ya que había una gran posibilidad de que la nave simplemente explotara. El Soyun rugió al encenderse mientras nos llevaba violentamente hacia el espacio. Nunca me había sentido tan incómodo en una silla tan cómoda. Eventualmente, el retumbar cesó y sentí que ya no pesaba. Momentos después, Elizabeth gritó de emoción. «Miren». Miré por la ventana. Ante mí estaba la Trieste en toda su magnificencia. Estaba rodeada por los andamios que se habían usado para su construcción. La cápsula se acopló a la nave y abordamos. Ante mí estaba el centro de comando, con la mejor tecnología que la humanidad tenía para ofrecer. Al frente, había un solo y gran panel, mi panel, utilizado para la navegación. La nave tenía gravedad, lo cual me resultaba extraño, ya que no sabía cómo funcionaba. Crucé la espaciosa sala hasta mi consola para poder examinarla. A mi izquierda había un pequeño joystick, como el que encontrarías en una máquina de arcade. Se usaba para controlar los propulsores de control de reacción que dirigían la nave. Había un sistema de cámaras, por lo que podía ver por dónde íbamos. Justo enfrente de mí, había un extenso mapa celestial, para que pudiera ver dónde estábamos y trazar cursos. Superpuesto al mapa, estaban los controles del motor FTL, los cuales eran sencillos. Praveena se encargaba de los aspectos complicados, naturalmente. Finalmente, a mi derecha, había una simple palanca para los motores principales y una pantalla multifuncional para ver factores como los niveles de energía y la velocidad. El coronel Thompson gritó. «Muy bien, todos a sus estaciones». Praveena y Elizabeth tomaron sus lugares a ambos lados de mí. En el puesto de Elizabeth, tenía acceso completo a todo el conjunto de sensores y escáneres instalados en la nave, lo que le permitía estudiar la estrella. La consola de Praveena, sinceramente, no sé cómo describirla. Era demasiado compleja para mí. Mi tarea en ese momento era asegurarme de que el sistema de navegación estuviera alineado y que los motores estuvieran listos para encenderse, para poder iniciar el viaje. Pasamos un par de horas preparándonos mientras retiraban los andamios alrededor de la nave. Robert llamó por radio. «Todo se ve bien desde nuestro lado. Procedan cuando estén listos». «Gracias, Robert. Nos pondremos en contacto cuando estemos en posición para alcanzar la velocidad de la luz», respondió el coronel. «James, llévanos fuera». Tipeé en mi consola para encender los motores, y la nave comenzó a ganar velocidad. Gracias a la gravedad artificial, no podíamos percibir la aceleración. La Trieste necesitaba alejarse de la Tierra antes de cualquier intento, en caso de un desastre. Si algo salía mal, el estallido sería equivalente a 500 megatones de TNT. Los motores eran increíblemente potentes. Una de las cámaras mostraba la vista detrás de la nave, y la Tierra se hacía cada vez más pequeña. Eventualmente salimos del rango seguro. Apagué los motores y dejé que la Trieste se deslizara. «Estamos en posición, señor», informé al coronel. Él transmitió la información al centro de control. «Llegó el momento, equipo. James, carga los anillos». Inicié la secuencia de carga y la nave comenzó a emitir un zumbido mientras los anillos cobraban vida. En la pantalla, un contador mostraba el tiempo estimado, 2 minutos para completar la carga. 2 minutos para la carga, grité emocionado. La sala estaba llena de una mezcla de ansiedad y entusiasmo. No había nadie que no estuviera nervioso. Mi panel se puso en verde cuando las bobinas terminaron de cargarse. El coronel, consciente de esto, se sentó y aseguró su arnés. Después de un leve clic, se dirigió a la tripulación. «Pase lo que pase,
Todos ustedes han hecho sentir orgullo a este país, James, activa. Tenía una sonrisa enorme mientras asentía y hacía lo que me instruyó. Escuchamos una explosión de energía. Colores deslumbrantes llenaron nuestras vistas a través de la ventana frontal. Lo que siguió fue un silencio inquietante. Recuperé la compostura y estudié el panel frente a mí. Manteniéndonos estables a 24.5 C, estamos estables, exclamé. Una ola de alivio nos invadió a todos antes de comenzar a celebrar. Lo que vi por la ventana es difícil de explicar, era como si voláramos a través de un túnel azul de luz. Praveena revisó rápidamente el motor para asegurarse de que no hubiera problemas, pero no encontró ninguno. Nos reunimos en el área común para comer mientras el Dr. Mon nos examinaba, asegurándose de que no hubiéramos sufrido efectos negativos por la transición a la velocidad de la luz. Para su asombro, todos estábamos perfectamente saludables. La cena consistió en un pollo liofilizado, o lo que parecía pollo, que sabía a goma. A pesar de la horrible comida, no podríamos haber estado más felices. En ese momento, sentíamos que habíamos hecho historia, que habíamos cumplido el sueño más ambicioso de cualquier ser humano. Estábamos orgullosos. Pronto llegó la hora de dormir para el largo viaje. Thompson nos llevó a la cámara de descanso, donde cada uno se metió en su respectiva cápsula. Estas estaban programadas para despertarnos 5 horas antes de llegar a Próxima Centauri. Praveena revisó los sistemas meticulosamente antes de entrar en su cápsula, no quería que surgieran problemas mientras estuviéramos dormidos. Cuando mi cápsula se cerró, sentí un instante de claustrofobia antes de quedarme profundamente dormido. Pareció que habían pasado solo minutos cuando me desperté con una luz cegadora. El Dr. Mon y Elizabeth, con esos hermosos ojos, estaban de pie sobre mí. Ella sonrió y dijo: «Llegamos, James». Me incorporé lentamente y salí de mi cápsula. Los otros 2 miembros de la tripulación ya estaban despiertos. El Dr. Mon me dio una pastilla para ayudarme a recuperarme del descanso prolongado. Mientras me movía hacia mi consola, sentía que aprendía a caminar de nuevo. El panel mostraba un ETA de 4 horas, 13 minutos y 53 segundos. Me volví hacia el Dr. Mon. Se suponía que debíamos despertar 5 horas antes, no 4:15, comenté. Tienes razón, respondió con expresión preocupada. Tuvimos un pequeño problema con tu cápsula. No quería abrirse. Pasamos las siguientes 4 horas revisando los sistemas y alimentándonos. Esta vez la comida era pescado, igual de gomoso que el pollo. Finalmente, llegó el momento de apagar el motor, ya que habíamos llegado. Lo apagué y la nave se detuvo. Una luz cegadora inundaba la ventana. Estábamos mirando otra estrella. La enormidad de lo que habíamos logrado comenzó a hundirse en mi mente. No creo haber sido el único con esa sensación. Thompson gritó una instrucción. Pon la nave en órbita alrededor de la estrella, James. Con una sonrisa permanente en el rostro, obedecí y usé mi consola para encender los motores y llevarnos a la órbita. ¿Podemos filtrar toda esa luz cegadora?, preguntó Thompson. Elizabeth respondió. La ventana tiene un filtro. Lo activaré. Mi corazón cayó al suelo cuando Elizabeth activó el filtro. Al mirar la estrella, vi que estaba cubierta por estructuras verdes parecidas a enredaderas. Parecía casi orgánica. Próxima Centauri estaba viva, o al menos eso aparentaba. Podíamos ver cómo pulsaba visiblemente. Mi rostro reflejaba el terror que sentía. ¿Qué demonios? Eso no es lo que se supone que debe ser una estrella, dijo Thompson, claramente conmocionado. Elizabeth se dedicó a analizar con determinación en su panel. Su análisis espectrográfico confirmó que la estrella era, de hecho, orgánica. No había nada en sus datos que indicara que era una estrella en ninguna clasificación conocida, más allá de la luz cegadora que emitía. No entiendo cómo es posible esto, comentó Elizabeth con una expresión de desconcierto. ¿Cuánto falta para la próxima ráfaga de radio?, preguntó Thomas. 5 minutos, respondió mientras revisaba su panel. Esperamos, y yo era un manojo de nervios. Los 5 minutos pasaron y la ráfaga de radio llegó, igual que las anteriores. Sentí una leve sensación de hormigueo, pero fue inofensiva. Según Elizabeth, la señal era idéntica a las grabadas previamente. ¿Qué opinas de todo esto, Dr. Mon?, preguntó el coronel sin apartar la mirada de la ventana. Mon no respondió. En su lugar, escuchamos un suave silbido agudo proveniente de su dirección. El coronel también lo notó y se volteó. Dr. Mon estaba completamente inmóvil.
Pensando que simplemente estaba perdido en sus pensamientos, Thompson le gritó: «Doctor Mon». Lo que sucedió después fue lo más perturbador y aterrador que jamás haya presenciado. Y eso, viniendo de un soldado como yo, dice mucho. Mon comenzó a convulsionar violentamente antes de transformarse lentamente en algo. Sus brazos, piernas, dedos y cuello se alargaron hasta duplicar su tamaño. Dientes afilados descendieron de sus encías mientras los ya existentes se rompían y convertían en puntiagudos. Su mandíbula se desconectó del cráneo, creando una aterradora y enorme abertura. Uno de los paneles detrás de él me dio una vista reflejada de su espalda. Esta se partió, dejando al descubierto su columna vertebral, de la que sobresalían largas y dentadas espinas como las de un dinosaurio. Espinas similares emergían de todas las articulaciones de su cuerpo. Su piel se tornó de un color verde oscuro, desgarrándose y dejando al descubierto huesos y una musculatura poderosa. Ya no quedaba nada reconocible en lo que alguna vez fue el Dr. Mon. Corrí hacia Elizabeth y la agarré del brazo mientras huíamos a toda velocidad. Praveena nos siguió, pero el coronel Thomas, que en paz descanse, no tuvo la misma suerte. Mon, o lo que creíamos que era Mon, se abalanzó sobre él con un chillido agudo y antinatural, clavando ambos brazos en el pecho del coronel con la ayuda de las espinas que habían crecido en sus nudillos. Thomas no emitió ningún sonido, simplemente se desplomó con los brazos colgando. Su cuerpo inerte fue levantado del suelo como si no pesara nada. Vi con horror cómo hubo una explosión de sangre y vísceras cuando la criatura separó sus brazos, partiendo al coronel Thomas en dos. Sus entrañas ensangrentadas se esparcieron por toda la habitación. En todos mis años de servicio militar, jamás había presenciado algo tan perturbador. Sin tiempo para lamentar la pérdida de nuestro camarada, nos refugiamos en el área común y cerramos la puerta, asegurándola. Ambas chicas sollozaban desconsoladas. Ninguno de nosotros quería hablar sobre lo que acababa de suceder ni tratar de entender qué lo había provocado. Entre lágrimas, Praveena murmuró: «Tenemos que matarlo». Nadie había considerado llevar armas en la nave, ya que era una misión de exploración, y algo como esto jamás habría aparecido en ningún manual. Nos tomamos un momento para calmarnos, y luego abrí la puerta con cuidado. Mon estaba deambulando por la sala, de pie sobre los restos del coronel, como si admirara su obra más reciente. Llamé su atención lanzando un trozo de metal al otro lado de la sala, y la criatura saltó hacia el lugar donde cayó. Reuniendo todo el valor y determinación que pude, corrí hacia la puerta de la sala de comunicaciones. La criatura me vio y se acercó peligrosamente, pero logré llegar a tiempo y cerré la puerta detrás de mí. Mon, como si supiera lo que estaba por suceder, empezó a golpear la puerta con una fuerza mucho mayor, casi desesperado. Utilicé el panel auxiliar para aumentar la presión y abrir la esclusa de aire. El sonido del ambiente al otro lado de la puerta era como un túnel de viento. Los golpes cesaron, y escuché cómo rascaba frenéticamente el suelo antes de que un fuerte puff señalara que había sido expulsado al espacio sin poder hacer nada. Reajusté la presión y cerré la esclusa de aire. Al abrir la puerta, tanto la criatura como el coronel Thomas habían desaparecido, pero quedaron profundas marcas de garras en el suelo y alrededor de la esclusa. Para mi horror, al mirar hacia arriba, vi que el puente de mando estaba completamente destrozado. Todos los paneles de control habían sido destruidos, no había forma de usarlos. Estábamos a la deriva, sin posibilidad de controlar la nave. Llamé a las chicas para que salieran, ya que era seguro. Ambas adoptaron mi misma expresión de shock al ver la devastación que nos rodeaba. ¿Podemos activar el motor desde la sala del reactor?, le pregunté a Praveena. Sí, pero no tendríamos control de navegación, respondió con escepticismo. Sin perder tiempo, nos dirigimos a la sala de control del reactor. Era distinta al resto de la nave, tenía un diseño más industrial, con tuberías expuestas y paneles metálicos que daban un aire frío y funcional. Praveena se puso a trabajar, intentando cargar los anillos antes de que llegara otro estallido. No sabíamos quién de nosotros podría ser el siguiente en transformarse en esa cosa. Sus dedos se movían a una velocidad increíble sobre los controles. De repente, se quedó inmóvil. «No, no, no», gritó Praveena. «¿Qué pasa?». Elizabeth y yo preguntamos al unísono. «Los anillos no se están cargando». «La criatura debió haber golpeado uno cuando salió por la esclusa de aire», dijo con una expresión de derrota en su rostro. Sentí como si el universo entero estuviera conspirando para matarnos. Nos acercamos a una ventana y confirmamos con horror que uno de los anillos tenía una profunda grieta en su estructura.
Nuestra única esperanza eran los motores principales. Si lográbamos alejarnos lo suficiente, tal vez podríamos intentar reparar los anillos con una caminata espacial. No sabíamos hasta dónde alcanzaba el efecto del pulso, así que no podíamos perder tiempo. Desde la sala del reactor, Praveena desvió toda la energía disponible hacia los motores, incluso la del soporte vital. 30 minutos después, íbamos lo suficientemente rápido como para ver cómo la estrella orgánica se alejaba lentamente de nosotros. Faltaban 15 minutos para el siguiente estallido. Los tres nos refugiamos en diferentes habitaciones, asegurándonos de colocar puertas de por medio por si no nos habíamos alejado lo suficiente. Los motores seguían funcionando. Mantuvimos contacto constante a través del sistema de comunicación interna. Elizabeth monitoreaba la llegada del pulso. Estábamos aterrorizados, sabíamos lo que estaba en juego. Cuando el estallido finalmente llegó y pasó, el alivio fue indescriptible. Ninguno de nosotros había cambiado. Elizabeth, ¿estás bien?, pregunté con el corazón latiendo rápidamente. Estoy aquí, James. Estoy aquí, respondió entre lágrimas. De repente, un chillido desgarrador resonó a través de los altavoces, tan fuerte que sentí un dolor punzante en los oídos. Llamé a Praveena, pero ya era demasiado tarde para ella. Estaba en la sala de paz. Ahora, lo único en mi mente era proteger a Elizabeth. Corrí hacia la sala de comunicaciones donde ella se encontraba y la alcancé sin problemas. Sabíamos que sin Praveena no había forma de reparar los anillos. Nos quedaba una hora. Praveena, o lo que sea en lo que se había convertido, comenzó a golpear la puerta de su habitación con una fuerza aterradora. Finalmente, la destrozó. Ahora venía por nosotros. Escribo esto desde la sala de comunicaciones junto a Elizabeth. No sé si este mensaje llegará a la Tierra. Aunque lo hiciera, tardaría 4 años en llegar, y para entonces sería demasiado tarde para nosotros. Praveena ya está intentando atravesar nuestra puerta. No sé cuánto tiempo nos queda. Solo sé que no queremos morir de ninguna de las dos maneras que nos esperan. Estamos considerando evacuar el oxígeno de esta sala. Elizabeth está de acuerdo, aunque no puede dejar de llorar. La estoy abrazando con un brazo mientras escribo con el otro. El aire comienza a agotarse. Los humanos pueden sobrevivir unos 6 minutos sin oxígeno. Es una muerte lenta y agonizante, pero mejor que las alternativas. No me arrepiento de haber participado en esta misión, y Elizabeth tampoco. Fuimos lo suficientemente afortunados como para hacer sentir orgulloso a nuestro mundo. Si alguien está leyendo este mensaje, por favor, manténganse alejados de Próxima Centauri. No es lo que parece. La sala ya está completamente sin oxígeno. Elizabeth ha perdido el conocimiento. Estoy devastado, pero sé que no será por mucho tiempo. Solo queda una cosa por hacer. Enviar.